¿El micrófono activo? Sí, ahí está activo tu micrófono. Ah, menos mal que no estábamos peleando ahorita Sí. con mis hijos que están aún ahí por ahí dando vueltas. Ah, Bueno, yo no he entendido, tengo una confusión porque parece como si dice que esto sí, pero después que esto no, pero no entiendo, no entiendo nada. Creo que fue porque no tomé apuntes, no estaba solo en eso, no estaba tan concentrada. Podría ser por eso. Pero, por ejemplo, no sé si tiene que ver esto, pero, por ejemplo, el aceite de girasol, ¿se puede usar o no? mm, Porque para mí, según la porque yo clase, no lo uso. depende de lo que diga la Ujú. clase, pero para mí, no. Okey, porque yo últimamente, ya desde hace varios meses que no lo uso ni siquiera para hacer una torta, aunque si es, por ejemplo, se usa en todas las recetas para una torta de cualquier tipo, un Ajá, dulce, y yo no lo uso, ahora estoy usando el aceite de oliva siempre para todo, o de ujú, coco. ujú. Eh, Entonces, ujú, ¿Sabes que hay otra alternativa que es las grasas o la mantequilla? Tú tienes dos tipos de mm, mantequilla. Tienes la mantequilla, la producida químicamente, y tienes la mantequilla realizada orgánicamente. ajá, Para, como una buena alternativa, si es que no deseas usar el aceite de coco porque el aceite de coco es un poco neutro y dulce, hay ajá, la otra opción que es del aceite de oliva, que es un tanto más salado. Hay el aceite mm, de aguacate. Tienes la opción ajá, de la mantequilla o de la grasa animal. ujú. Esas Sí, son buenas sí, opciones. sí, porque con el aceite de oliva me parece que queda como medio amargo, como que no queda bien, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, no te bye. Sí, bueno, esto. Y no recuerdo ahora bien lo que decían no clases, en este vídeo, pero sí, me quedé confundida, como que no, tengo el termosifón. Sí, sí, me he quedado confundida, como que sí no se puede, que sí se puede, no entendí. Y, y una pregunta, ¿por qué compartiste estas cosas con nosotros? Resolviendo tu pregunta, porque es necesario, ya que todas las personas tienen un déficit nutricional y en la actualidad se está llevando una inconsciencia alimenticia bárbara, y esto es lo que produce problemas en la tiroides, degeneración celular, Alzheimer, esclerosis múltiple, demencia senil, alteración y atrofia de las articulaciones, la degeneración de los ligamentos y tendones, degeneración excesiva de musculación e incremento de grasa que es inservible a comparación de la musculación. Crece el peso solo en grasa y no en musculatura. Am, las células de los ojos están opacándose cada vez más, la gente está cada vez más ciega, la gente tiene cada vez más diabetes mellitus, ya no tipo uno sino tipo 2. La gente está con cáncer todo el tiempo y la gente incrementa el cáncer a números exorbitantes. Entonces, compartir esto sobre todo con el Club Consciente, es como un punto angular para crear la conciencia. Claro, las clases están ahí, pero no todos las van a ver porque no todo el mundo le presta importancia a esto es como oro molido, ¿no? Por eso, Sí. Laura. Sí, pienso que sea una cosa importante, pero por un momento me pareció aburrido, como si era más como para doctores que con los pacientes, no sé, me pareció aburrido, no sé, la manera de hablar de ella, Ujú, ujú, te por comprendo. eso. Sí, Pero yo creo que la manera de seguirlo es sentándose, escuchando y escribiendo, porque así como lo he escuchado yo, no. sí, sí, no hay problema porque yo también tengo unas notas acá y vamos a compartir porque esas clases son de esta bióloga. Esta ella es una ingeniera en alimentos, tiene una ingeniería en bioquímica,
etcétera. Sí. Es muy buena en realidad, pero el lenguaje de ella Ya. es muy, tiene mucha estructura científica, tiene muchos Ujú, modismos, palabras científicas y claro, eso evita la ujú, comprensión a veces Ujú. y que sea de fácil digerir sobre todo. Pero no hay problema porque Sí, aquí vamos a abordar todo eso. Te agradezco, Laura, por la sinceridad. sí, gracias. Ya. Por favor, ¿alguien más vio o no vio el video? Quiero que sean sinceros, por favor, y sinceras, porque eso es lo que nos va a hacer crecer y que aprendamos bien. ¿Quién más vio el video, la clase uno de la ingeniera en cetosis? Buenas noches con todos. Em, yo, Gabriel, vi, em, bueno, no todo, Ujú, solamente me faltó 10 minutos para que termine. ujú, Em, Estaba hablando ahí sobre lo que es la dieta keto, a qué tipo de personas nomás van, cómo el cuerpo tiene que prepararse, ciertos tipos de alimentos que tienen que consumir para irles añadiendo poco a poco a esta dieta. Entonces, eso es lo que yo pude observar en cuanto escuché lo que decía esta doctora. Y sí, sí era, especialmente me fijé que era para nutricionistas, médicos ujú, nutricionistas, ujú, que estaba enfocada a estos cursos. ujú, Entonces, eso es lo que yo más bueno, no me grabo del todo o sea, todo lo que ella dijo, pero ujú. ciertas cosas, lo que fue diciendo sobre la dieta keto, quién nomás pueden consumir, el tipo de alimentación, en qué personas no tienen que hacer este tipo de dietas, entonces eso sí, sí le estaba poniendo un poco de atención. Genial. Gracias, gracias, Joana, por el aporte y y la sinceridad sobre todo. Por favor, Gracias. ¿quién más vio la sala y quién no vio? Digan con sinceridad, abran su micrófono, pongan en el chat, que es precisamente para que podamos aprender esto, ¿no? Nadie. Yo no la he escuchado, dice Laurita. Perfecto. Juan Pablo dice, yo aún no la veo, etcétera. Entonces, ahí comprendo ya, sí. Ya que no la ven y muchos u otras personas no la entienden según lo que me están mencionando y lo que he hablado con otras personas, voy a dar yo la clase con palabras sencillas y no tecnicismos ni palabras científicas de lenguaje, sí. Empezamos. Primero, para entender cómo va la dieta cetogénica, creo que es necesario entender qué es la cetosis. La cetosis es la acumulación o el exceso de cetonas. Pero bueno, ahora, ¿qué es una cetona? Una cetona es un ácido que el cuerpo humano produce cuando se descompone una grasa para obtener la energía. Entonces, con palabras sencillitas, las cetonas son los ácidos que el cuerpo produce cuando descompone la grasa y así obtener la energía. Por ejemplo, normalmente las células del cuerpo utilizan la glucosa, principalmente del azúcar, que está en la sangre para obtener la energía. Y usted, cualquiera que sea el lugar donde habite, porque usted es humano, obtiene la glucosa al consumir carbohidratos. Y yo aquí tomo a Gran Frank Suárez. El Gran Frank Suárez siempre habla de los carbohidratos, del exceso de carbohidratos, del metabolismo. El metabolismo depende de los carbohidratos, de cuántos carbohidratos se le inyecte al cuerpo, de cuántos carbohidratos se le quite al cuerpo. No solo de eso depende el metabolismo. El metabolismo depende de una serie de factores. El metabolismo depende, por ejemplo, si una persona está en un estado de estrés o en un estado de ansiedad. Si este estado de ansiedad o de estrés es crónico, por ejemplo, no hay ningún problema con una persona que tiene ansiedad, pero supongamos que
en el caso hipotético, usted tiene una ansiedad prolongada en el tiempo. Es decir, usted se levanta ansiosa, ansioso. Va a la academia, a la universidad o a donde sea, con ansiedad. Y tiene ansiedad en el camino porque los trabajos, porque el examen, porque algo. Llega al lugar, ya sea en el instituto o en el trabajo, y tiene más ansiedad. Llega el jefe y tiene más ansiedad. Sale, regresa a la casa y le da ansiedad. ¿Por qué? Porque la pelea con el esposo, la pelea con la esposa, el problema con los hijos, más ansiedad. Y usted se va a dormir ansioso o ansiosa. Esas pocas horas que usted tiene para recomponerse, si es que no permanece a un estado ansioso activo, usted está relajándose. Pero inconscientemente, posiblemente de un día de 24 horas, con 3 días de separación, un día de mañana, un día de tarde y un día de noche, la mayoría del tiempo usted ha permanecido en un estado ansioso. Como esto se volvió un patrón conductual psicológico y emocional, usted sostiene este patrón durante el tiempo, hoy día, mañana, pasado y así, y se volvió algo normal. Con el tiempo, generalmente, abordemos la psicología. Una persona no puede, por ejemplo, alterar su conducta porque la persona cree que así es. No puede observar su conducta. Por eso asiste al profesional, para que el profesional pueda analizar, para que el profesional pueda observar de cerca y en base a este método clínico, sistémico, analítico, pueda determinar hace cuánto existe un problema. Por ejemplo, cuando se hace un anamnesis, ¿qué es un anamnesis? El anamnesis es, en otras palabras sencillas, el historial clínico de una persona. Es la historia de esta persona. Cuando, en este caso, como en estos videos, en estas clases, la doctora, la ingeniera, menciona eh, que hay un proceso que sigue en cada paciente. Laura mencionaba, no entiendo. Dice que se hace bien, pero que hace mal, que unas cosas son buenas, que otras cosas son malas y no entiendo por qué. Dice que sí, pero que no. Que hace bien, pero que hace mal. Esto depende de la historia, depende del historial clínico, depende de la anamnesis del paciente o del sujeto activo, porque no es lo mismo el caso que le acabo de mencionar a una persona que tiene estrés de mañana, a la media mañana, estrés al mediodía, durante el día, al llegar la noche y así se vaya a acostar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, supongamos, am, en un caso clínico, igual hipotético, no de mi mente, supongamos que em, una persona pierde su trabajo y consigue un nuevo trabajo al cual tiene que madrugar más pronto porque le queda más lejos. Aparte de eso, no le gusta su trabajo actual. Aparte de eso, esta persona tiene problemas emocionales porque, claro, le despidieron tal vez de pandemia de su trabajo y no puede conseguir otra vacante laboral o otro trabajo que él quisiera o que le gustara. Cuando él llega a la oficina o cuando llega al área de trabajo, que está totalmente fuera de su zona de confort, le crea conflicto. Supongamos que ha perdido dinero en este proceso de pandemia y ahora tiene que movilizarse en autobús, tiene que levantarse mucho más temprano, tiene que tomar un vehículo público, tiene que esperar a que el vehículo público llegue y esto le quita tiempo, más o menos 1 hora y media, 2 horas. Eso quiere decir que este sujeto va a verse afectado por el estrés. Tiene que levantarse antes, el cerebro se estresa. Tiene que levantarse a apuros, el cerebro se estresa. Tiene que pelear en las mañanas y batallar con su pareja o sus hijos, el cerebro se estresa. Tiene que viajar en el transporte público, el ruido, la contaminación auditiva, el cerebro se estresa. Llega a la vacante laboral, al puesto laboral donde no le gusta, donde no puede, el cuerpo se estresa. Continúa este proceso el jefe en el trayecto del día, la labor que no le gusta, el cerebro se estresa y el cuerpo también. Entonces, en el anamnesis o en el historial clínico se le pregunta a este paciente hipotético, disculpe, ¿hace qué tiempo usted se viene sintiendo de esta manera? Entonces, claro, el paciente hipotético dirá, hace unos 6 meses, hace unos 8 meses, que es generalmente cuando el cuerpo empieza a proyectar la somatización o la psicosomatización. En este proceso, que es de la anamnesis o la historia clínica, el paciente
aflora todos sus problemas y entonces apenas bajo el psicoanálisis el paciente comienza a introspectar y a darse cuenta desde dónde viene el problema. Por ejemplo, estos problemas son ya no estrés, son distrés. Son un proceso que según el paciente vienen sucediendo hace 8 meses atrás, que ha detonado, él no sabe qué es. Claro, yo con ojo clínico, yo sí sé qué es. Y yo veo mucho más allá de lo que el paciente puede ver, porque el paciente ni siquiera se imagina. Este proceso de estrés prolongado en el tiempo se le denomina distrés. Ya no es un estrés común, no es un casi me atropella un auto y me estresé porque casi me atropella, no es un me saltó un animal a morderme o a picarme y me estresé por eso. Eso es momentáneo. Esto que estamos examinando es prolongado en el tiempo. Esto causa un distrés. El estrés patológico. El estrés patológico hace que, por ejemplo, su cuerpo esté en supervivencia de forma frecuente, hace que, por ejemplo, su mente esté estresada de forma frecuente y usted tome esto como la realidad o como la nueva realidad. El estrés patológico hace que su cuerpo esté alterado y que usted tome como algo normal, pero en realidad no es normal. Por ejemplo, las bolas que se le acumulan en la espalda, las bolas que se le acumulan en el área cervical, en la columna. ¿Por qué están esas bolas? Esas bolas son contracturas musculares. Son como energías retenidas, son como energía sostenida y que causan inflamación y contracturan el músculo. Cuando usted se toca la espalda, le duele, no debería doler. Y asimismo causan malestar en el área lumbar y en toda la columna. En todas las 33 vértebras van a tener un efecto. ¿Por qué? Porque dentro de estas 33 vértebras existe un hueco, son cóncavas. Y por ahí pasa todo el cableado neuronal, que son las neuronas, y las neuronas son por donde pasan los estímulos. Entonces, obviamente van a existir malestares y contracturas, y si se prolonga con el tiempo, a esto se le denomina como psicosomatización. Ahora, ¿esto afecta a la mente y la mente afecta al cuerpo? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? La persona se estresa y esto altera su estado metabólico, su metabolismo. Le ralentiza o le acelera. Hay personas que incrementan de peso y hay personas que reducen de peso. Tomé el ejemplo de Laura. ¿Por qué? Porque Laura dice, no entiendo. Dice que hace bien esta dieta, pero dice que hace mal esta dieta. Es que depende. ¿Depende de qué? De el estado metabólico de cada persona. Además de eso, depende de la genética de cada persona. En la siguiente clase, porque yo no sabía que iba a hacer esto es improvisado, usted entenderá, no se me ocurre las preguntas que usted me está haciendo acá, yo le estoy respondiendo a las preguntas acorde a la información que tengo en mi cerebro, pero no es que he venido preparado para estas preguntas. Ah, depende del tipo de genética que usted tenga. Existen tres cuerpos principales. Según el metabolismo, existen, por ejemplo, discúlpenme que les tome como ejemplo, sí. Yo les conozco a ustedes porque he trabajado con ustedes y más o menos, aunque ustedes no crean, yo les analizo y yo sé cosas de ustedes que ustedes no saben. Por ejemplo, Joana es endomorfo, ¿sí? Por ejemplo, Juan Pablo es ectomorfo. Por ejemplo, Laura es mesomorfo, Laura González de Estados Unidos. Por ejemplo, Laura Ulloa de Italia es ectomorfo. ¿Por qué puedo decirles esto? Porque es fácil apreciar cuando usted tiene la información. El ectomorfo tiene un metabolismo acelerado. El endomorfo tiene un metabolismo un poco más ralentizado. El mesomorfo y el endomorfo tiene el metabolismo completamente lento. Claro, como el metabolismo es mucho más lento, es mucho menos ágil el proceso de catabolización o, o el proceso inclusive de, ¿cómo le digo? Am, de procesar los nutrientes. Se demora más en procesar, se demora más en digerir, se demora mucho más. Es porque el metabolismo está lento, que no es lo que pasa en un metabolismo acelerado. ¿Qué le va a decir una persona que tiene metabolismo acelerado? Yo como y como y como, yo puedo comer 3, 4, 5 veces al día y no me engordo. Hasta 8 veces como y no me engordo. ¿Qué pasa con el metabolismo de esta persona? A pesar de que coma todo lo que se le cruza,
Esta persona lo que está haciendo es ser flaco, pero dañar sus órganos y llenar de grasa su corazón y su cerebro, degenerar su cuerpo por adentro, aunque esté flaco, que es lo que básicamente usted espera de una persona que está en un proceso de obesidad o con diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo. Pero en realidad no es lo que se ve por afuera, es lo que está pasando por dentro. Ahora, la dieta cetogénica sirve a los dos, sí y no. ¿Qué va a pasar con una persona, por ejemplo, ectomorfo, que ha ganado un poco de masa muscular y de un momento a otro aplica la dieta cetogénica? Tenemos en cuenta que es la cetosis, que era las cetonas, un exceso de cetonas. ¿Qué son las cetonas? Ácidos que el cuerpo produce cuando descompone la grasa para obtener energía. El asunto aquí que Laura menciona, ¿por qué hace mal? ¿Por qué hace mal? Porque imaginémonos que esta persona extremadamente delgada come un montón de grasas. Come papitas, come pizza, come hamburguesas, come perros calientes, come un montón de grasas saturadas. Laura al inicio de esta sala mencionó, yo ocupo el aceite de girasol. ¿Es bueno o es malo? Es malo. ¿Por qué es malo? Es fácil deducir. No simplemente porque sea lo más barato, sino es porque está más refinado y pasa por un proceso de refinación mayor y mayor y mayor. Entonces, generalmente lo que nosotros compremos en aceite de girasol o de palma es un aceite que pasa el noveno grado de saturación. Por ejemplo, usted cuando va tal vez a un nutricionista, cuando vaya a un médico, cuando vaya a una persona que sabe del tema, le va a decir, bueno, es necesario que usted consuma omega y eso es indiscutible. ¿Qué tipo de omega? Omega 3, 6, 9. Pero eso es malo. ¿Por qué? Porque el 9 es demasiado saturado ya. Y más en personas que están, por ejemplo, con diabetes. Las personas con diabetes no pueden consumir ya el 9, porque el 9 hace daño al hígado, al páncreas, al cerebro mismo, al corazón. Ayuda en este proceso de taponamiento arterial. Entonces, el 9 es demasiado saturado, pero el 3 y el 6 no mucho. El 3 y el 6 se encuentran más en alimentos vivos, en vegetales, en animales, en las grasas de animales que yo le mencioné a Laura. Le mencioné a Laura en el inicio que es mejor que ella consuma, en tal caso, el aceite de oliva virgen o extra virgen, el aceite de coco, el aceite de aguacate. Usted puede hacer su aceite de aguacate y si no sabe, yo le voy a poner cómo hacer el aceite de aguacate porque hay personas que tal vez no tienen la posibilidad de tener el acceso a comprar un aceite de oliva de $60. Por ejemplo, en Italia creo que cuesta 60, 80, $120 dependiendo qué aceite de oliva. Hay personas que no tendrán acceso a esto, pero usted puede, por ejemplo, comprarse unos 4 aguacates en Latinoamérica, que es muy económico, 4 paltas, palta en México o palta llamada en Venezuela, el aguacate, y usted puede eh, exprimir el aceite de la fruta, del fruto, tanto como de la pepa, de la semilla. Am, y en el peor de los casos, usted puede tener la mantequilla vegetal o la grasa animal. Yo creo que ustedes sí han escuchado y voy a traer un video a futuro del doctor Baiter, del colombiano, del cocolito, del calvo, del pelón. ¿Qué dice el doctor Baiter? Las frutas son porquería, las bananas son porquería, come grasa animal. Yo sé que tu nutricionista te va a decir que estoy loco porque te digo que comas grasa y tienes diabetes, te digo que comas grasa y tienes esclerosis múltiple, te digo que comas grasa y tienes Alzheimer, demencia senil. Esto tiene mucho sentido y es que ese tipo de grasa es mucho más saludable que usted comer aceite. Por ejemplo, si usted come una banana, la banana está completamente modificada en el trayecto del tiempo. La banana moderna no es absolutamente ni los rastros de la banana que teníamos hace 50, 60, 100 años. La banana moderna tiene mucho más glucosa, mucho más carbohidrato, pero ¿qué pasa con una banana que está más madura?
esa banana es solo azúcar, ya no tiene ni glucosa ni carbohidrato. Usted dice, voy a comer potasio. No, o sea, ya el potasio ahí no existe porque ahí solo existe carbohidrato y glucosa. Y a ese nivel es patógeno. Incluso las células de la banana están deteriorándose, están degenerándose. Y si eso usted le mete a su cuerpo, por ejemplo, si tiene el hígado graso, eso a usted le va a elevar el nivel de grasa, el nivel de triglicéridos, el nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque es azúcar. Y las personas que padecen de diabetes, diabetes mellitus 1, 2, hipo o hipertiroidismo, pero generalmente hipo o hiper, tienen un problema de glucosa en sangre y de insulina. No sé si usted le va cogiendo, por favor, póngame en el chat a ver si usted le va cogiendo el ritmo de lo que estoy diciendo, porque caso contrario, yo sé lo que estoy diciendo, pero posiblemente yo no me hago entender con lo que digo. Póngame en el chat para saber, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende. Si alguien no entiende, por favor, me avisan. Entonces, ese es el problema con la banana. No es ningún otro problema con la banana, porque yo me doy cuenta que ellos hablan en videos, pero nunca explican a la gente. Y es precisamente por esto. Es por el exceso de dulce que se transforma en azúcar. Entonces, a las personas no les engordaría la grasa del animal, ni el omega 3 ni el omega 6. Lo que les engordaría son los dulces. Ahora, le pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que usted tiene grasa y usted tiene una tubería, ¿sí? La única forma para que la tubería se tape, se tapone, es que le meta un exceso de grasa o que esta grasa sea excesivamente barata y se acumule y cree tapones en la tubería. Uno, si es que es una grasa, por ejemplo, cuando usted le pone a un auto un aceite barato, posiblemente se dañe el motor, porque depende qué tan refinado es el aceite y qué tipo de motor es. Por ejemplo, el combustible. La ingeniera mencionó aquí un ejemplo del combustible. Depende qué tipo de combustible y la refinería que tenga ese combustible, el proceso de refinamiento que tenga ese combustible, para que entonces usted aplique a determinado motor de auto. Es lo mismo con el cuerpo. Si usted le mete cualquier aceite, aceite basura, por ejemplo, esto va a taponar su cuerpo. Pongamos otro ejemplo, ya no con el aceite bueno y con el aceite malo, con las grasas buenas y con las grasas malas. Ahora le pongo otro aceite que es con los dulces. Supongamos que yo tengo la misma tubería y supongamos que yo derrito una chupeta, una paleta, un chupete o unos caramelos. Supongamos, yo derrito los caramelos y dejo que recorran por el tubo de 7 metros. ¿Qué pasa si yo suelto estos caramelos, estos dulces por el tubo de 7 metros? Posiblemente en el trayecto del tubo este, causen como no un cerumen, sino se vayan sedificando en el trayecto y vayan endureciéndose en el trayecto. ¿Qué pasa si a eso le pongo más dulce y más dulce y más dulce? Posiblemente la tubería se va a taponar inmediatamente, mucho más que con la grasa. Ahora a eso, adicional, botémosle la grasa. Créame que la grasa ni siquiera va a llegar a la mitad del tubo y se va a taponar casi desde el inicio, porque los dulces atrapan las grasas. Esto es algo que yo aprendí en biología hace muchísimos años y me pareció fascinante, porque lo que engordaría en realidad en ese caso no es la grasa, sino son los dulces, porque los dulces crean una malla o mallas que atrapan las grasas, a lo cual le denomina glucosa. Esta glucosa crea las mallas, como si fuese un algodón de azúcar, imagínese usted. Por favor, les pregunto, hasta aquí, ¿se entiende o no se entiende? Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema con la cetosis en una persona, por ejemplo, delgada? Que para una persona delgada, esta persona tiene que esforzarse de una forma bárbara para poder subir un poco de peso. Tiene que hacer, por ejemplo, hipertrofia muscular.
no atrofia muscular. No basta solo con hacer ejercicio, sino tiene que hacer un tipo específico de ejercicio para poder desgarrar el músculo y tiene que seguir una cantidad nutricional adecuada para poder alimentar y construir un poco de masa muscular. ¿Qué pasa si esta persona de un momento a otro hace cetosis? La persona va a colapsar, la persona va a vivir desanimada, con energía baja, sintiendo que se muere, sintiendo que se desmaya, con arcadas, con ganas de vomitar, con mareos constantes como si fuesen cefaleas. También mencionó la ingeniera por ahí en una parte del video. Y esto adicional, como ya no tiene grasas, ya no consume carnes animales, ya no tiene otras ingestas de proteína, pero más que de proteína, de carbohidratos, de carbonos, de hidratos de carbono, de carbohidratos, de glucosa, la persona va a reducir inmediatamente de peso. Hasta aquí yo creo que sí se entiende. Entonces, para esta persona, por ejemplo, es negativo, pero para la otra persona es positivo. Como por ejemplo, esta ingeniera en bioquímica y alimentación mencionaba que hay un proceso en el cual a los pacientes con diabetes tipo 1, con diabetes mellitus, a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la cetosis sería una desventaja, porque la cetosis provocaría una hipoglucemia. Pero en las personas con diabetes mellitus tipo 2 sería positivo y verían resultados. Ahora, empecemos desde el inicio. ¿Qué es cetosis? ¿Qué son cetonas? Ya mencioné que son cetonas, aminoácidos que produce el cuerpo cuando se descompone la grasa para obtener energía. Generalmente, el cuerpo, las células del cuerpo utilizan la glucosa del azúcar. Pero hay otras formas de darle energía al cuerpo, no solo el azúcar. Ahora, eh, esta doctora mencionó en la iniciación que la cetosis está cargada de productos o de alimentos ricos en proteína, pero con la cantidad máxima, si no es por debajo, de 20 gramos de carbohidratos. Aquí es el problema para las personas que les explicaba apenas este momento. Estas personas necesitan para subir de peso, para ganar masa muscular, para estar activas, para tener energía, necesitan consumir muchos más carbohidratos porque su metabolismo es acelerado. Pero al nosotros reducir la ingesta de hidratos de carbono, de carbohidratos, esta persona no va a tener la suficiente energía. ¿Por qué? Porque la cetosis o la dieta Atkins, porque menciono una dieta Atkins, no sé si usted está tomando nota y si no tome nota porque yo sé que le va a servir. Esta dieta Atkins no tiene más de 20 gramos de carbos en la dieta diaria. La dieta Atkins es rica en fibra, no tiene más de 20 gramos en carbohidratos, es rica en grasas. El carbohidrato, la glucosa y la grasa no es lo mismo. Parecen, pero no son. La dieta Atkins es rica en frutas, no en cualquier fruta. Por ejemplo, no la banana. Puede ser una papaya, puede ser manzana, sandías, piña, kiwi, aguacate, que también es una fruta, pero por ejemplo, seleccionada y no las que le hacen mal. También es una dieta rica, por ejemplo, en legumbres. Y aunque mencionaba que no tiene leguminosas, es también rica en cereales, en zanahorias, en, en remolacha, hay un alimento que es muy consumido que es el brócoli. Todos son fibras y todos estos aportan a la dieta keto. Otro tipo de dieta, dijo que hay otro punto, perdón, después de la iniciación, es el segundo punto que es el OUL. En el OUL, las personas van a ver la pérdida de peso. No importa si las personas son ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, van a ver primero una pérdida de peso. En la dieta OUL hay un aporte calórico de proteínas y de grasas.
le había mencionado, las calorías no son lo mismo que dulce, las calorías no son lo mismo que grasas, las calorías no son lo mismo que aceite, no es lo mismo. Las calorías podemos tener en diferentes tipos de contenido nutricional. Uno es las proteínas y otro es las grasas. En la dieta OWL existe un mayor aporte calórico gracias a que se consumen más carnes y más grasas, tanto animales como vegetales. En la etapa de premantenimiento no existe un efecto rebote. La dieta ketogénica o cetogénica generalmente se la realiza sin tomate ni sin tomate, no sé cómo le llame usted en su país, pero yo le conozco como tomate riñón. En la etapa de mantenimiento de la dieta, menciona que es mantener los hidratos de carbono estables sin cambio en el peso. ¿Qué quiere decir con esto? Es que tenemos que tener una libreta y, por ejemplo, pesarnos. Supongamos es una persona delgada que pesa 150 libras, pero logró subir a 164 libras. No, su peso no puede oscilar entre menos de 160 libras ni entre más de 166 libras. Mientras esté dentro de ese rango de 6 libras, por ejemplo, si pesa 164, si está 2 libras por demás o 2 libras de menos de 164, está bien. Si es que está por encima de las 166 libras, algo está sucediendo. Si es que está por debajo de las 160 libras, algo está sucediendo. ¿Cuál es el problema con esto? De que esté por encima o por debajo de esto. Que si usted que llega algún momento a realizar este tipo de nutrición, esto va a causar alteraciones en su mundo psicológico y emocional. ¿Por qué? Ahí mencionaba la ingeniera que esto nos va a traer problemas en la microbiota. Y no sé si ustedes habrán escuchado, les he pasado el material o por ahí se habrán informado de que las neuronas no solo están en el cerebro, las neuronas están de forma abundante en el corazón, en los órganos, pero sobre todo en la microbiota. Y la microbiota tiene un enlace fundamental con los procesos emocionales, porque en la microbiota está gran proporción de lo que es la creación de serotonina y de endorfinas. La serotonina, tanto como las endorfinas, son bioquímica que se encargan del proceso de felicidad y de la estabilidad del humano. Si esto se altera, eso quiere decir que también se van a alterar sus emociones y también su estadio psicológico. Y usted, sin que usted sepa, se va a estresar. O como decía el ejemplo de la ingeniera o la doctora en bioquímica, ¿no? Decía que Am, hay personas que se estresan, hay personas que tienen mal humor, hay personas que se debilitan, hay personas que se vuelven irritables y con dolores de cabeza. Es precisamente por esto, porque no toleran, porque han venido teniendo una secuencia nutricional en la cual al momento de romper ese bucle nutricional, esto crea una alteración en el cuerpo. El cuerpo ya no tiene lo que quiere. Y usted entenderá que las células generalmente están acostumbradas, están programadas. La programación mental o la reprogramación mental a usted, por ejemplo, le ayuda a que usted también reprograme sus células. Esta información que está teniendo aquí es reprogramación mental, es reprogramación de las células neurales que abarcan la información que usted tiene en su mente. Y al usted modificar su proceso de pensamiento, al usted concientizar lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, usted educa sus células también, porque al momento en el que usted deje de consumir tanto dulce, deje de consumir tantos aceites que le hacen daño, corte fulminantemente cualquier tipo de químico que le hace mal, como por ejemplo aspartame, glutamato monosódico, endulcorantes y un montón de químicos más, el cuerpo va a sentirse ansioso. Es como una droga. ¿Qué hace el drogadicto, el alcohólico? El alcohólico cuando se le retira el alcohol se desespera. El primer mes podrá estar bien, pasó y como si nada, pero después del segundo mes la persona se altera completamente y esto hace que la persona ingrese en un síndrome de ansiedad. Lo mismo pasa con la persona que es adicta a un cierto tipo de comida, de fármacos, etcétera. Entra en un proceso de ansiedad y esta ansiedad hace que la persona nuevamente caiga enfáticamente y esto es a lo que la doctora le llama el efecto rebote. ¿Por qué? Porque hizo un trayecto a la dieta, le dio unos resultados
y luego rebotó. Eso quiere decir que subió el peso. Por eso le digo ahí este rango, 2 libras más, 2 libras menos. Porque si sube el peso, es porque ahí existe un efecto rebote. Nuevamente, usemos el factor psicológico. El paciente hipotético que viene a sesión no sabe qué le pasa. Por eso busca al profesional para que el profesional con ojo clínico de forma externa le diga qué está sucediendo o qué es lo posible que puede estar sucediendo con él y en su realidad para que se comprenda y pueda adaptarse y pueda crear herramientas afrontativas, etcétera. Lo mismo pasa con la persona que sube, por ejemplo, 2 libras más de lo normal o reduce más de lo normal. Algo está sucediendo. La persona no lo ve y no lo observa y no se da cuenta, pero algo sucede. Existe un problema. Por ejemplo, en el efecto rebote, la persona que sube más de estas 2 libras no se da cuenta, pero tiene ansiedad. Entonces, en una parte, en un trayecto de la sala, la doctora mencionó, el factor psicológico es muy importante, porque las personas generalmente se meten en bucles y no observan y no pueden observar qué es lo que está pasando en ellos. Una ansiedad que se detone por un efecto rebote, un síndrome de ansiedad, eso va a hacer incluso que suba más de peso. Pero el problema no es que suba de peso o baje de peso, el problema es que se mantenga y se sostenga ahí, porque esto a largo plazo no es saludable para usted. Hay una frase que a mí me encanta y es más vale prevenir que lamentar. No es lo mismo prevenir y tener una vida saludable que no prevenir y después de los 45 años, 50 años, en especial en las mujeres que son más emocionales y la grasa es más abundante en su cuerpo. Por ejemplo, mujeres son más, tienen más muslo las mujeres. Las mujeres tienen más nalgas, las mujeres tienen más cadera, las mujeres. ¿Por qué? Porque zonas donde se acumula la grasa, no es músculo. La gran mayoría de mujeres no tienen nalgas voluptuosas por músculo, sino por grasa. Las estrías, ¿qué son las estrías? ¿Qué son los huequitos que salen como, se me va el nombre, salen huequitos en las nalgas y en las piernas? ¿Por qué es eso? No es porque sea músculo, eso es porque es grasa. Entonces, si usted es consciente de esto, por ejemplo, usted reduce la grasa e incrementa la fibra. ¿Qué pasa si una mujer comienza a subir de peso pero en grasa? Posiblemente sus nalgas y sus muslos crezcan, pero no solo eso, sino también su barriga, su espalda. Eso es lo que se ve externamente, que no es un problema, porque no nos vamos a meter en un prototipo, en un modelo anatómico perfecto de modelos de Calvin Klein. El problema es en el corazón, el problema es en el páncreas, el problema es en el hígado, el problema es en el cerebro, el problema es en los riñones. Ahí está el verdadero problema. En los dientes, ahí está el verdadero problema. Entonces, lo que se busca con esto es evitar a largo plazo que caigamos en estos problemas de los cuales no va a ser fácil de resolver. Este momento, por ejemplo, todas las personas que están aquí, estamos con el Taita Jorgito delicado de salud, que es parte del Club Consciente, pero no es solo porque sí. A veces atravesamos un proceso, tal vez no sé cuál fue el caso específico de Jorgito y no tiene sentido ni siquiera que mencione algo como un ejemplo veraz, porque no sé el motivo exacto, pero es simplemente hipotético. Supongamos, de un momento a otro pasó algo, colapsa la persona, pero algo anduvo sucediendo en el cuerpo en el trayecto de un buen tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 años. Y posiblemente en el trayecto de esos 20 años no nos dimos cuenta de que algo le estuvimos haciendo a nuestro cuerpo hasta que de forma fulminante colapsamos. Precisamente eso es lo que quiero evitar con estas salas, como menciona Laura. ¿Por qué haces estas salas? Es precisamente para eso. Porque en ese momento, cuando la salud colapsa, la salud no es barata. La salud no cuesta 10, ni 15, ni $30 del mes. La salud cuesta miles de dólares y no el mes, sino de golpe. Y ese momento la persona tiene que ver de dónde saca los 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, $4,000, $8,000 de golpe. Ese es el problema real. Más vale prevenir que lamentar. Acá tengo otra pregunta que anoté y es, ¿qué es el metabolismo? Estamos hablando de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo menciona en esta clase son las reacciones que ocurren en el cuerpo.
El metabolismo es lo que permite la formación de nutrientes en el cuerpo. El metabolismo permite la formación de moléculas energéticas que alimentan al cuerpo. ¿Pero qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto holístico de reacciones químicas que efectúan cada célula del cuerpo humano, o no llamemos humanos, sino de los seres vivos, pero en este caso del cuerpo humano, con el fin de sintetizar o degradar las sustancias. Le había explicado esto con otras palabras. ¿Cuál es el proceso del metabolismo? El metabolismo resulta en el crecimiento, la eliminación de los productos de desecho, en la orina y en las heces fecales, la sanación de las heridas y otras actividades necesarias del organismo. Muchas cosas pueden afectar el índice de metabolismo, incluyendo el ejercicio, la alimentación, la temperatura y las hormonas. Muchas de estas ya le dije anteriormente. Por eso el metabolismo es tan importante. En este año vamos a leer dos libros sobre metabolismo que a mí personalmente me parecen una joya y usted entenderá mucho más, no solo para usted, sino también para su familia y sus hijos. Aquí mencionaba la doc que me parece algo importantísimo, es que la proteína, cuando se expone a temperaturas, la proteína se quema, pero la proteína más una cosa que voy a dejar aquí entre paréntesis para que usted solo viendo la clase analice y se dé cuenta, quiero que usted llene este espacio. Pero la proteína más esta sustancia hace que como resultado da una desnaturalización. Y aquí le voy a dejar con la incertidumbre qué es la desnaturalización y qué es este algo que falta aquí en este espacio, porque quiero que vea la clase, quiero que también ponga empeño. Ahora, las proteínas. Las proteínas pueden conseguirse tanto en la yema de un huevo, las proteínas pueden conseguirse en la carne, en la hemoglobina, es lo que contiene la sangre y las fibras. La proteína puede conseguirse de un brócoli, la proteína puede conseguirse del atún o de un lomo de salmón. La proteína puede conseguirse del área seca de una pechuga de pollo que no está lleno de químicos. La proteína también se puede sostener, adquirir de frutos secos, por ejemplo, las nueces, macadamias, entre otros. Aquí también se mencionó en esta sala, que usted va a ver y va a entender mucho más con esto que yo le estoy diciendo, que hay un proceso que acelera el metabolismo, pero este proceso que acelera el metabolismo no es solo la alimentación, porque hay personas que buscan acelerar el metabolismo y hay personas que buscan ralentizar el metabolismo dependiendo lo que quieran y lo que busquen, dependiendo si es una persona con estrés, con ansiedad, con depresión, dependiendo muchos factores, dependiendo la subjetividad del individuo, del sujeto, es que se va a adquirir un mecanismo de afrontación para esa realidad. Por eso hago énfasis en lo que preguntó Laura. ¿Cómo es eso de que es bueno, pero es malo? Para unos es bueno, para otros es malo. En el proceso de aceleración del metabolismo tenemos lo que es la respiración, los estados psicológicos, la ingesta de líquidos, la ingesta de alimentos, la actividad física, etcétera. Aquí hay algo que anoté y que me pareció importantísimo
de resaltar y es que al cuerpo no le gusta permanecer en cetosis, que no le gusta vivir en cetosis al cuerpo. El cuerpo necesita de muchas cosas más, no solo de la cetosis. Por eso las personas, por ejemplo, que son eh, veganas, ¿qué pasa con un vegano? Un vegano alza la voz por no mates al animal, no comamos nada de carnes y vivamos solo de las hojas. Esta persona va a tener leucemia. ¿Por qué? Porque no ha consumido, por ejemplo, hemoglobina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le falta proteína. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le falta am, hierro. Y nosotros no tenemos un tipo de hierro, tenemos tres tipos de hierro necesarios en el cuerpo. Esto también, si usted desea, averígüelo, si no, en la siguiente clase lo abordaremos o en la siguiente sala. El problema aquí es que al cuerpo no le gusta vivir en cetosis, no le gusta vivir en keto, no le gusta vivir solo en el veganismo, porque hay múltiples opciones. Y la opción es lo que no degenera el entorno, ni lo que nos degenera a nosotros que somos parte del entorno. Cuando usted se vuelve parte de una ideología, usted simplemente sigue las masas y y se, y se idiotiza, por así decirlo. Ya no piensa, ya no cuestiona, ya no piensa qué le hace bien, qué le hace mal. Es más, ni siquiera se ve a usted mismo como parte de un entorno sano, sino quiere solo los animalitos y las plantitas cuidar, pero ya no se preocupa de usted. Y eso también es dañar el ecosistema. Una persona racional piensa, cuestiona, premedita, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me hace mal? ¿Me vale hacer cetosis o keto o no me vale hacer cetosis o keto? O la dieta, porque hay muchos tipos de dieta dentro de la dieta cetogénica. El metabolismo cetogénico. El metabolismo cetogénico va a causar estrés metabólico y la ingeniera aquí menciona que este estrés metabólico puede ser causado que el cuerpo no sabe si en realidad estamos pasando o no estamos pasando hambre, pero el cuerpo acumula energía. Hay personas que mencionan que las personas son tontas, o hay personas que son menos inteligentes, o hay personas que tienen déficit porque no tienen una buena nutrición. Eso es falso, eso es mentira. Y el ejemplo más grande es con Stephen Hawking. Stephen Hawking tenía paraplegia. Stephen Hawking no movía ni su boca con una enfermedad autoinmune degenerativa. ¿Usted cree que Stephen Hawking podía comer? Ni siquiera podía masticar, pero era la persona que incluso después de su parálisis como que potenció su inteligencia. Y aquí viene un secreto que a mí me encanta del ayuno o de lo que llamamos la autofagia, que es el comerse a sí mismo. La autofagia es cuando los cuerpos de la microbiota, esos cuerpos microscópicos, las bacterias, esos animalitos pequeños que están ahí, esos microbios, precisamente microbiota, la vida microbiana, comienzan a comerse los unos a los otros y comienzan a depurar todo lo que esté en exceso para captar como energía y para poder sostener el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el cerebro. Claro, como Stephen Hawking no se podía mover, no podía mover una extremidad, ni siquiera la mandíbula, cada micronutriente que él ingería, ya sea por cualquier tipo, por cualquier forma intravenosa, etcétera, por tubo, como sea, cada micronutriente lo que hacía es aportar a que primero esté bien el sistema nervioso central y el sistema nervioso central regule el resto de órganos para la correcta funcionalidad. Pero lo primero que tenía que estar bien es el sistema nervioso central. Así de inteligente es el cuerpo humano. Entonces aquí la ingeniera menciona que hay un estrés metabólico y que al llevarle al cuerpo a este estrés metabólico, el cuerpo piensa que está en, llámelo evolutivamente, que está en el desierto, que se han agotado los alimentos, que se ha agotado el combustible, y el cuerpo de forma inteligente empieza a redireccionar y a accionarse de forma diferente. La autofagia, por ejemplo, el cuerpo se comienza a comer a sí mismo,
se potencia en otras áreas. Por ejemplo, si usted hace una autofagia eh, consciente, claro, no le va a llevar a la muerte ni al colapso. Si usted hace una autofagia consciente, usted se va a sentir más ágil, primero va a sentir mareos, luego se va a sentir más ágil, luego el cerebro también se volverá más ágil, luego también empezará a sentirse más creativo, creativa, luego también empezará a sentir que el cuerpo funciona y reacciona de otra forma. Es más, después empezará a sentir con el proceso, porque también menciono los 21 días de condicionamiento corporal que se deben sostener para crear un hábito. Después del día 21, incluso el cuerpo empieza a tener otro tipo de necesidades y rechaza ciertos tipos de alimentos. Y ya no es necesario que usted de forma consciente o inconsciente incluso decida alimentarse de ese algo porque el cuerpo automáticamente lo rechaza y su atención ni siquiera se gira hacia los alimentos que no son buenos para usted porque el cuerpo ya se educó automáticamente y quedó condicionado para adquirir una mejor calidad nutricional antes que cantidad nutricional. Otro punto importantísimo es que las grasas son la fuente de energía del cuerpo, no los azúcares, las grasas. Eh, con todo este proceso que ustedes saben de mi mamita, una de las cosas de las cuales he hablado bastante es del azúcar. ¿Y por qué no el azúcar? Azúcar, azúcar, azúcar. ¿Por qué no el banano? ¿Por qué? Porque es glucosa. ¿Y eso qué es? Azúcar. Por qué no ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, pero ya si me viene a la mente les menciono esta fruta que es verde por fuera, por la cáscara y blanca por dentro, ah, con estas pepitas grandes. ¿Por qué no esta fruta? Porque a pesar de que digan que esta fruta es anticancerígena, esta fruta madura es demasiado dulce y contiene demasiada glucosa. Entonces, desde la simple lógica, no solo desde la bioquímica, sino desde la simple lógica, si usted le llena de glucosa a un cuerpo en el cual está atravesando por una patología, como por ejemplo el cáncer, y las células cancerosas se alimentan de dulce, no es lógico darle ni banana, ni papaya, ni, ni este otro alimento, ni guayaba, ni guanábana, perdón, ni banana, ni papaya, ni guanábana. ¿Por qué? Porque cuando estos alimentos están maduros son extremadamente dulces, tienen extrema glucosa, es decir, tienen extrema azúcar. ¿Y de dónde usted cree que se van a pegar las células cancerosas? Que no es lo mismo que darle grasa, porque las grasas son motor para el cuerpo y para cada una de las células. Por ejemplo, para crear el ATP de las células. Si no sabe, en la siguiente sala hablaremos de eso, qué es el ATP de una célula, cómo funciona una célula, por qué es importante el ATP en una célula. Un punto negativo, el cual menciona aquí la profesional en nutrición y en bioquímica, que cuál es un problema de mantener al cuerpo en cetosis. Algunos, no solo algunos, sino algunos de los problemas de mantener al cuerpo en cetosis es, uno, daña el páncreas. Dos, existe un daño neuronal. Y tres, le guste o no, el cuerpo empieza a ingresar en un proceso ansioso. Recuerde lo de la serotonina, endorfinas, dopamina, etcétera. Hasta aquí. Dejemos hasta aquí. Me interesa que ustedes vean el video y que nos puedan aportar en la siguiente sala, que es el día de mañana. Hasta aquí. Por favor, ¿se entendió esta sala? ¿Esta sala está más clara que la sala de la doctora o, o está igual? Coméntenme, por favor. Muy clara, Gabriel. Mejor que el video. El video tiene muchas palabras técnicas, hablemosle así. Eh, Tú explicaste muy claro. Gracias. Genial. Me alegra mucho, Joana, que esté completamente claro así. Laura, si se entiende. Juan Pablo está más claro así. Rocío, si se entiende. Perfecto, entonces. Seguiremos hablando de esto. Mañana tenemos la siguiente reunión.
Encantado de poder aportarles. Prepárense para el 2024. Creo que es necesario empezar a crear proyectos, no como proyectos para ayudar al mundo, como lo hago yo tal vez, pero sí proyectos personales, proyectos con sus familias. La calidad de vida empieza ahí. La calidad de vida empieza en la alimentación, en las relaciones que tenemos con los seres más allegados, con papá, con mamá, con los hermanos. Eso es calidad de vida porque es todo lo que tenemos y eso es lo único que tenemos de esta vida. Les envío un abrazo, discúlpenme para ustedes, los que están aquí en la sala y para todas las personas que van a ver esta sala. Bienvenidos al Club Consciente. Discúlpenme que no les dije feliz Navidad. No, no me olvidé. ¿Cómo me voy a olvidar de ustedes? Simplemente que yo sé lo que hay detrás de la Navidad. La Navidad no es Navidad, se llama Natividad. El nacimiento del Jesús, el Cristo Emmanuel de Bethlehem, de la estrella, la luminaria. Por eso la estrella luminaria está en la cima del árbol. Sin embargo, este Este evento a nivel masivo, a nivel mundial, es promovido por las grandes industrias del marketing. No es porque sea un evento, es más, si usted lo ve desde la cultura cristiana, si usted lo ve desde el trayecto espiritual, es paganismo. Por eso es que no les dije ni siquiera feliz Navidad, ni mucho menos, porque no creo que dentro de mi óptica esté bien promover el paganismo. Sin embargo, sí espero que esta época, que fue el 25 de diciembre, haya sido de disfrute con sus seres queridos porque para bien o para mal, de forma consciente, subconsciente o inconsciente, estas fechas es algo en lo que es innegable el espíritu que se mueve en las masas, es innegable un espíritu de benevolencia, un espíritu de amor, un espíritu de familia, de unión, de esperanza, de paz, de sinceridad, de amabilidad, es indiscutible. Por ese lado, sí espero que haya sido muy feliz este día para ustedes. Espero que este año que venga pongan claros sus pies en tierra y proyectos para sus vidas personales, para sus familias y que seamos felices, ¿no? No solo un 25 de diciembre, sino todos los días del año. Tratemos de ser un poquito más felices de nuestras realidades subjetivas. Les envío un abrazo, espero que estén bien. Esto fue la primera clase de cetosis. Por favor, cheque los videos que le envié, son 5 y estaremos abordando esto para que se vaya entendiendo mejor y sin embargo, no solo para que se entienda, sino para que se adapte a nuestras vidas, que eso es el meollo de todo. Que tengamos una linda noche. Feliz vida. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.